Muy buenos días. Estamos a jueves y nuestra lectura hoy está en Filipenses capítulo 1 y el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. En la epístola a los Filipenses, cada capítulo puede recibir un título muy cortito, pero a su vez muy claro y expresivo. Es un pequeño y sencillo bosquejo que quiero dejar con vosotros porque a mí me ayuda especialmente a la hora de entender esta carta y de recibir la bendición o parte de la bendición con la cual el Espíritu Santo nos la ha dejado a través del apóstol Pablo. Por ejemplo, al capítulo 1 le podríamos poner como título Cristo, mi vida. Cristo, mi vida. El Evangelio de Cristo era la atmósfera en la que el apóstol Pablo vivía. Y además, como estamos viendo esta semana, él escribe a los filipenses para hablar acerca de las circunstancias en que él ha visto comprometido su ministerio, su reputación, pero a pesar de esta situación, él está viendo el plan de Dios, el propósito de Dios, la bendición de Dios. Y va a continuar explicando la situación en la que él se encuentra, pero a su vez les dirá que no le importa vivir o morir, porque para él vivir es Cristo y el morir ganancia. Ese va a ser el tema de la próxima semana, pero envuelve de una manera especial lo que hemos estado meditando hasta aquí, Cristo, mi vida. En este capítulo, Pablo quiere informar a los filipenses acerca de la situación en la cual él se encontraba en ese momento. Estaba en la cárcel, pero estaba en la voluntad de Dios. Y lejos de ser una tragedia, un perjuicio, algo dañino, era algo en lo cual él se gozaba porque Cristo estaba siendo proclamado. El capítulo 2 podíamos ponerle como título Cristo, mi ejemplo. Y ya nos vamos a detener cuando llegue el momento suficientemente en este capítulo, quizá uno de los más conocidos de la Biblia, porque allí se nos presentará el modelo del Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús. Y en este capítulo Pablo quiere exhortar a los filipenses a que pongan la mirada en Jesús. Luego dará los ejemplos de Timoteo, de Epafrodito y de él mismo, modelos de un sentir que debe estar presente en nuestra vida cristiana. Cristo, mi ejemplo. El tercer capítulo podríamos titularle Cristo, mi meta. Y él allí va a mostrar todo lo que había conseguido viviendo una vida bajo la ley mosaica, bajo los fariseos, y cómo él había alcanzado una reputación y logros verdaderamente extraordinarias. Pero todo eso, dirá él, lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Jesucristo, del cual he recibido un alto llamamiento y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, vosotros también levantad la mirada, que vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Y así Pablo les va a recordar que más que ciudadanos romanos, ellos son ciudadanos del cielo, y nuestra expectativa está puesta en el día en que el Señor nos venga a buscar. En el capítulo 3, Cristo, mi meta, Pablo quiere enseñar. En el capítulo 1 les quiso informar, en el capítulo 2 les exhortó, en el capítulo 3 les quiere enseñar. Pero luego el capítulo 4,
Cristo mi contentamiento. Y entonces él va a explicar allí que a él no le importa tener mucho o tener poco, que en todo y por todo estoy enseñado, sé vivir humildemente y tener abundancia, pero por sobre todas las cosas, mi gozo está en Cristo, de quien recibo la fortaleza para enfrentar cualquiera sea la situación que debo enfrentar. Y en este capítulo 4, Cristo, su contentamiento, Pablo les quiere agradecer. Les quiere agradecer la ofrenda de amor que ha recibido de parte de los creyentes. Qué maravilloso ejemplo tenemos en el apóstol Pablo para imitar, para servir, para dar, para tener generosidad, para que nuestros corazones estén conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, nuestro comentario de hoy lleva como subtítulo Metas claras. Pablo ya había dicho anteriormente que su encarcelamiento había servido positivamente para animar a otros creyentes a predicar el Evangelio. Después Pablo había especificado que eso era llevado a cabo de dos maneras diferentes. Unos predicaban solo para oponerse al apóstol y otros lo hacían por el motivo correcto. Pero él tenía muy clara la meta. A él no le importaba que se predicase el Evangelio para oponerse a él, siempre y cuando la palabra fuese extendida, Cristo fuese proclamado. Y ese es un tema recurrente, hemos estado destacándolo ayer de manera especial también en nuestro devocional, y por el versículo que hoy nos toca meditar tenemos que retomarlo, no podemos pasarlo por alto. Ahora, como titulábamos la primera meditación de esta semana, en cuanto al mensaje del Evangelio, hay situaciones que ayudan en su progreso y otras que lo obstaculizan. A Pablo le interesaban las primeras y lo demás le parecía secundario. Cristo, dice el versículo de hoy, es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Incluso estos contradictores que buscaban hacer daño a Pablo son expresamente incorporados en la alegría del apóstol, ya que a pesar de todo, a pesar de que se oponían a él, predicaban a Cristo. Y esto nos habla del espíritu magnánimo de Pablo. Y no podemos interpretarlo simplemente como tolerancia. No eran personas que difundían un error. Pablo puede emitir este juicio porque distingue cuidadosamente entre sus circunstancias personales o las cosas que podrían ser consideradas como concernientes a su persona y que fueron tenidas como tales por sus enemigos, y aquella otra cosa que únicamente le interesaba, que Cristo fuese predicado. Y esto hemos subrayado ayer. No importaban los ataques al mensajero mientras el mensaje fuese fiel y verdadero. Nunca vamos a insistir bastante en la diferencia de esta perspectiva que Pablo describe aquí. La objetividad que Pablo demuestra es extraordinaria y lejos de ser una actitud desapasionada, está revestida de un sentimiento asombroso. Porque desde la base de ese sentimiento, que es la pasión por compartir el Evangelio de Cristo, desde esa base fluye su alegría, su gozo, su contentamiento y su sincera satisfacción. Y así Pablo es capacitado para reconocer, descubrir y resaltar lo bueno en medio de una forma de actuar inspirada en una marcada hostilidad hacia él. A veces las cosas no son como nos parecen a nosotros. Debemos buscar la perspectiva de Dios en todo. Hay cosas que parecen malas a primera vista, pero en realidad son algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo está utilizando.
Y aunque algunos predicaban a Cristo por pretexto, la palabra pretexto significa en el griego el uso de un disfraz a fin de disimular los verdaderos motivos, una cubierta, un medio tras el cual esconderse, una excusa incluso para la maldad, fingimiento, una máscara, pero también está el término verdad. Y se refiere a la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. Aquello que concuerda con lo que realmente sucede, hechos que se corresponden con la realidad. Y Pablo tenía una maravillosa actitud generosa. Sabía que algunos predicaban para fundamentar su propia reputación, aprovechándose de la prisión de Pablo. Ellos buscaban hacerse famosos. El apóstol se alegraba de que el evangelio fuera predicado pese a las motivaciones de estos predicadores. Algunos cristianos sirven por razones equivocadas. Pablo no los condena, ni los pasa por alto, ni siquiera sus motivos equivocados. Pero debiéramos alegrarnos si Dios usa su mensaje, incluso sin tomar en cuenta su motivación. ¿Para qué ha servido el encarcelamiento de Pablo? Pues obviamente tiene un propósito extraordinario. Su actitud y sus expectativas nos dejan lecciones maravillosas en las cuales mañana vamos a meditar, cerrando también esta semana. Pero ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza hoy a nuestra vida? Reflexionando sobre nuestros motivos. Si estamos buscando la gloria de Dios, el avance del reino, el que las personas conozcan a Cristo como su Salvador personal. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, quiero servirte por motivos correctos, claros, que fluyan de tu voluntad para mi vida. Dios nuestro, líbranos de ambiciones personales egoístas, de buscar nuestro propio bien, que nuestros corazones tengan la misma meta de Pablo, proclamar a Cristo, que Él sea exaltado, conocido, creído y seguido, que arda en nuestros corazones la misma pasión y disfrutemos el mismo gozo con el que Pablo se gozaba. En tu nombre, amén. Amados amigos y hermanos, que el Señor nos bendiga hoy. Mañana nos encontramos ya para cerrar nuestra reflexión de esta semana. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles.